buenas noches. Voy a ir diciendo unas breves palabras sobre este instrumento y este repertorio, ya que es novedad todo. Se reconstruyó el instrumento en base a una iconografía y se buscó el repertorio. Se trata, de manera general, un arpa virreinal peruana, un instrumento que triunfó, que tuvo muchísimo éxito, muchísima utilización en el Perú de los siglos XVII y XVIII. Como toda reconstrucción es una novedad, este es un instrumento nuevo, la he llamado Arpa de Santiago Apóstol de Huachacalla. Ya iré explicando cosas referentes a este instrumento. Decir que un muy pequeño pueblo del departamento de Oruro, en la actual Bolivia, un pueblo llamado Huachacalla, conserva una iglesia dedicada a Santiago Apóstol, que tiene unas pinturas realmente espectaculares, datadas aproximadamente en los siglos XVII y XVIII, donde se representan varios ángeles músicos. Y el arpa, un ángel espectacular realmente, es una de las mejores iconografías de este instrumento, que tiene unas características muy concretas. Un arpa de una fila de cuerdas, de un orden, pero lo distingue son esas patas y estas cabezas de las que iré hablando.
En realidad, este arpa peruana es como un arpa de un orden española, no hay prácticamente ninguna diferencia. Sin embargo, ya aquí ya empieza a haber ligeras diferencias, sobre todo en la ornamentación. Este tipo de oídos, por ejemplo, cualquier cuadro cuzqueño que veamos tiene exactamente este tipo de ornamentación, este tipo de arabescos, de adornos. Están las patas, que esto sí que en España jamás sucede, ya empiezan a levantarse del suelo, la resonancia es más grande, incluso progresivamente llega a subir esas patas hasta llegar a unas alturas increíbles, de tocar prácticamente el arpa en esta posición. Y sobre todo estas dos cabezas, del cóndor y del otorongo, los símbolos del primer Inca. Pero el instrumento realmente es un arpa de un orden hispana. Simplemente son estos detalles, bueno, que no son detalles realmente poco importantes. Esto lo determinan, lo hacen ya netamente peruana. También está esto que indica las escamas de la serpiente, del poder de Apu, la que llamaban a la serpiente. Por lo tanto, ya tiene elementos hispanos y elementos andinos. Nos vamos a una de las 8 parroquias de Cuzco, de las parroquias indígenas de Cuzco. Solamente una anécdota, en 1691 se sabe que se pagó a un arpista para tocar y dar clases durante 4 meses para formar a un arpista en este pueblo. Más tarde esa iglesia, la parroquia indígena de San Jerónimo, compró un arpa. Hay una tradición muy importante que se ha extendido a lo largo de los siglos de esta parroquia y su relación con este instrumento. En 1958, un musicólogo peruano, etnomusicólogo, o musicólogo, diciendo lo mismo, Josafat Roel Pineda, se entrevista con Francisco Venero, que era cantor y organista de la iglesia parroquial en ese momento de San Jerónimo, y le proporciona la música de 151 huaynos, una especie de género donde se junta la música, la poesía y el baile, y donde realmente son cantados, donde se mezcla el quechua y el español. Según Roel Pineda, este informante le dice que son muy antiguos y que él calcula que podían ser del 19 o incluso del 18. Bueno, voy a hacer una selección de estos huaynos de esta época que recopiló Roel Pineda. Y bueno, la información que da simplemente es como una melodía, y lo interesante aquí con respecto al arpa es hacer algo que hacen incluso hoy en día los arpistas cuzqueños, que es cogen las octavas y le meten la quinta por el medio, que esto es como en sus tratados de arpa barroco igual. Bueno, en base a esto voy en mi humilde manera de hacer esta música. Yo no sé, es un estilo que no domino, pero voy un poco como llevarla a la barroca, llevarlo a la antigua, hacer estos huaynos que iré presentando uno a uno. Tusurisu takirisu. Huerta Chayquipi.
Rosa, rosa, rosa espinosa. Guarmi jaticayas. Ayer te vi como una rosa.
vamos ahora con otro estilo diferente. Nos vamos al siglo XVIII. Estas piezas se me ocurrió elegirlas pues viendo dos cuadros. Uno de Tadeo Escalante en el convento de Santa Catalina en Cuzco y otro en la iglesia de Huaro en Cuzco. En estas dos pinturas aparecen dos arpas exactamente iguales a esta, con las mismas cabezas, pero dentro de un salón galante. Pues se ve ¿no?, a esta arpista y bueno, la gente que le rodea, los danzantes, pues con esas típicas pelucas, esas típicas casacas del siglo XVIII, y ese ambiente un poco, pues bueno, así a la francesa o más decadente. Como lo que se escuchaba en España será lo mismo exactamente, en este caso en el Virreinato del Perú, entonces había que elegir unas piezas de acuerdo un poco a ese estilo. Hay un manuscrito de música para clave español, uno de estos manuscritos caseros, donde aparecen pues, bueno, cantidad de danzas, contradanzas, minués, paspid, etc., un aire ahí a la francesa y a la inglesa, que influyeron muchísimo bueno, también en la música criolla del Perú. Y bueno, aquí realmente en España esta era la música pues, casera, íntima, durante muchísimos años. Hizo realmente furor, tanto la contradanza como el minué. Esto es una pequeña selección de este manuscrito, adaptada aquí al arpa, un poco para recrear ese mundo ya de la música galante.
Y aquí tengo que hablar de quién la ha construido, quién ha hecho este trabajo que le he encargado yo en base a esta iconografía. Bien, había que buscar al luthier idóneo y tendría que ser primero la persona que tuviera realmente experiencia en las arpas americanas. En las arpas antiguas americanas, que es más difícil, no así de las arpas modernas, no de las arpas folclóricas, que ese es otro mundo totalmente aparte. Y aquí, bueno, tengo que hablar del luthier Javier Reyes, que fue el que construyó este instrumento, que además está aquí entre nosotros. Y cuando se la encargué, realmente, bueno, yo quería un arpa desde una iconografía, porque soy bastante partidario de las iconografías, porque a veces los instrumentos reales han sido bastante modificados. De todas maneras, Javier conocía perfectamente arpas de los conventos, en este caso de Potosí, de Sucre, de Uyuni, de ciertas zonas donde hizo una investigación, y este arpa está basada en una iconografía, pero tiene elementos de las arpas reales que son realmente interesantes, por lo tanto hay que cotejar los dos elementos para reconstruir un instrumento de estas características. Bien, después, ya una vez construido el instrumento, ya es cuando ya me toca a mí, pues la parte de qué música se hace con esto, que este es el primer intento, un intento que durará más tiempo porque se irá pues, aprendiendo más, descubriendo más cosas, pero bueno, esto es un poco un intento de que haga música de todos los estilos, ¿no? Desde una perspectiva pues, científica, lo que se puede, pues comparando las fuentes, viendo obras que se adapten, viendo que no se vayan de estilo, que no se vayan de época, que sea todo muy razonado.